buenos días. Mi nombre es Emanuel Daniel Castro Pavón. Soy estudiante de licenciatura en Historia. Tengo 18 años, voy en tercer semestre y soy auxiliar de proyectos de investigación de la Facultad de Educación. Genial. Y yo soy Juan Andrés Rojas, gerente de talento joven de la Fundación Bolívar de Vivienda y profe de los Andes en la Facultad de Artes. Empecemos con las preguntas. Inicio yo. Dale. Cero presión para ti. Entonces, primera pregunta. ¿Sientes que tu voz realmente cuenta cuando hablas de lo que pasa en la calle o en la U? Sí, sí, yo siento que al final, con el tiempo uno va construyendo una voz, un criterio, una forma de pensar, de ponerse frente al mundo. Y yo siento que hoy en día desde el lugar en el que estoy, y hablo un poquito desde el privilegio de poder trabajar en el sector social en la Fundación Bolívar de Vivienda, pues mi voz es escuchada en muchos escenarios para poder generar transformaciones con los jóvenes, ya sea en la ciudad, en lo rural. Entonces es muy interesante y he construido pues mi carrera en los últimos años en la música. Soy también el director de la Filarmónica Joven de Colombia y ahí siento que mi voz ha sido muy escuchada sobre la renovación curricular y la importancia de que se piense la educación musical de otra manera. Que muy interesante. Pues puede que a veces uno sienta especialmente como joven que su voz no es escuchada también porque hay un montón de jóvenes. Pero yo me he dado cuenta de que sí uno puede resaltar. Y más, y no tanto con el tono de la voz o como con el timbre o como que tanto grites, sino con las ideas. Recuerdo que en el colegio, incluso ahorita en la universidad, muchos compañeros me dicen que yo destaco, como que yo hablo, me gusta mucho participar en las clases y a veces como que desearía como impulsar a otros compañeros a que, no sé, participaran, se expresaran. Siento que realmente lo que uno dice sí tiene peso. Así sea en las personas con las que uno se relaciona socialmente, en la familia, con los amigos, pero eso ya es valioso. Uno no siempre tiene que llegar a las masas. Incluso el cambio, Exacto. me enfoqué mucho en lo micro, como en el territorio, con las personas, con la conexión entre personas. Y para mí es muy importante también, no solamente pensar en hablar para los demás, para los que están afuera, sino para los que están en nuestro círculo social. Entonces yo creo que sí impacta y puede impactar a más personas. Genial, es que ahí es donde empieza todo, ¿sabes? En ese primer microcírculo yo siento que es donde empieza el ejercicio de incidencia y donde tú sientes que tu voz es escuchada y vas generando y me encanta que lo digas desde las ideas porque creo que es desde ahí donde uno debe como liderar e incidir y eso es lo que busca que la gente se conecte con tu propósito y te guíe, te siga. Bueno, voy yo. ¿Sientes que el sistema político actual discrimina a los jóvenes por su falta de experiencia? Uf, es una muy buena pregunta. Por la falta de experiencia es complicado. De pronto no tanto por la falta de experiencia, sino porque ya hay como que se va legitimando un poder que viene de muchos años atrás y uno ve como figuras políticas, incluso que ahorita puede que estén en el tarjetón, son pues personas que heredan cierto como poder político, vienen de ciertas familias, incluso como de izquierda, derecha, de centro. Pero es un debate muy interesante porque recuerdo que hablaba en una clase con una amiga que ella me decía que ella sentía que para llegar a la presidencia o para el Congreso deberían pedir un título o deberían pedir cierta experiencia. Y yo le decía a ella que pues sería interesante o uno podría pensar que es una buena idea, pero en la sociedad en la que vivimos actualmente es muy difícil, no sé, conseguir un título, tener experiencia en cargos públicos, como que también los jóvenes incluso tenemos ciertas brechas, incluso en nuestro contexto hay mucha desigualdad socioeconómica y el acceder a experiencia, a títulos, pues no siempre es fácil, es muy complicado. E incluso una persona que tiene títulos o una persona que no tiene títulos pueden tener ideas buenas. También es interesante pensar en las voces que están en el territorio. Una persona de las regiones, incluso yo vengo de una región de Santander y allá hay muy buenas ideas. Y lastimosamente por temas estructurales, incluso de cómo funciona la política tradicional en la que necesitas muchas veces un aval de un partido, conseguir 600.000 firmas para ser candidato a la presidencia, eso es hartísimo, es muy difícil si no tienes el aval de un partido político. Entonces me parece que sí discrimina un poco el sistema político actual, como que la experiencia, no solamente por la experiencia, sino también cómo funciona, como que necesitas el aval de un partido político y si no es muy complicado. Y también hay temas estructurales que atraviesan el cómo consigues un título, el cómo te formas, toda la tecnocracia. Es muy chévere, pero también pensemos que no todo el mundo accede a una universidad. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que una de las principales problemáticas que existen en el sistema político actual, digamos, cuando nos vamos al tema de juventud, es precisamente ese.
y es que los jóvenes no participan no porque no quieran, sino porque muchas veces no están las condiciones habilitantes para hacerlo. Entonces tenemos una figura de los consejos de juventud, pero cuando tú te vas al territorio y te vas a los municipios de Santander, ves que hay un alcalde al que no le interesa el consejo de juventud, que sabe que es importante, pero de ahí para allá, cuando ya te eligen, tú no sabes qué hacer, no sabes cómo ser consejero de juventud, qué es lo que tienes que liderar, si tienes o no un presupuesto para incidir, cómo puedes convocar a otros jóvenes del territorio para crear juntos. Entonces, a veces esa no participación de los jóvenes es producto, primero de eso, pues de unas condiciones que muchas veces ni se conoce la información de que existe un consejo de juventud y qué alcance tiene y qué puede hacer. Pero luego yo creo que hay algo más crítico aún y es las formas de participación. Yo creo que el sistema político, al menos en lo que tiene que ver con juventud, tiene que innovar. Hay que encontrar nuevos mecanismos. No puede ser que tú solo participes en un partido y tengas 600.000 firmas cuando hay un montón de liderazgos jóvenes que no están dentro de un partido, pero que tienen ideas muy poderosas. Y tú dices, bueno, ¿y cómo encaja eso en el sistema actual? ¿No? Ujú. Entonces yo siempre hablo mucho de cómo generamos procesos de innovación social que permitan que los jóvenes se activen ciudadanamente, generen cambios en los municipios, en los territorios, en las ciudades, sin los mecanismos pues tradicionales, rígidos, burocráticos, sino cómo genera eso. Y eso implica cuestionar el tema de la experiencia, qué significa la Ujú. experiencia y cómo ganas tú esa experiencia. Y yo siempre digo que el primer ejercicio de liderazgo juvenil y ciudadano que uno tiene es el colegio, es cuando tú eliges personero, representante de estudiantes y qué emocionante sería que uno aprenda cómo a ejercer esos cargos, porque siempre gana el que promete la piscina, ¿no? Ujú. Entonces uno dice, desde ahí ya nos estamos entrenando en cómo liderar, en cómo votar, en cómo elegir. Entonces, si el colegio le pusiera más acento, la escuela, a ese tipo de ejercicios de ciudadanía, yo creo que ahí se va construyendo y desde ahí, si tú ya fuiste un gran personero, generas unos cambios en el colegio, eso debería ser una habilitante experiencia para que puedas ejercer otros cargos dentro de la ciudad. Totalmente de acuerdo. De hecho, también nos invita a cuestionarnos la noción de democracia. A veces pensamos que la democracia es solamente el aparato electoral, pero la democracia también es lo social. También un joven Exactamente, puede participar en la democracia ayudando a su comunidad, no necesariamente siendo totalmente. consejero de juventud, por ejemplo. Así es. Siguiente pregunta. Ok. Para un joven que viene a otra región a estudiar a Bogotá, ¿es más difícil participar? Sí, yo creo que sin duda sí. Ahí hay un tema muy importante, creo yo, y es también em, la dificultad que muchas veces tenemos producto del prejuicio de que la ciudad es más importante que la ruralidad o que lo central es más importante que las regiones. Yo creo que muchas veces los jóvenes que vienen de otras regiones como que se sienten un poco como tímidos de participar, como que la ciudad a veces abruma. Y desde la ciudad grande, la ciudad capital, a veces abrumamos y como que no comprendemos un poco esas realidades. Y yo creo que a veces puede ser una barrera para que los jóvenes se sientan como en la capacidad de participar. Recuerdo mucho un joven, alguna vez músico que estamos hablando y él decía, es que ya a mí me gusta esto, pero yo no me siento como habilitado para hablar en la ciudad. Y creo que eso tiene que ver un poco con una falla estructural de cómo pensamos y concibimos como el conocimiento en todas las dimensiones de lo rural, de lo urbano y demás. Pero creo que tienen toda la capacidad de participar y muchas veces de las regiones vienen ideas fascinantes. Hay jóvenes, yo creo que en los territorios que han tenido de verdad ejercicios de liderazgo muy poderoso. Creo que el municipio, lo rural, pues yo crecí en un municipio, te permite como tener más perspectiva, como sabes, entender en la ciudad ya están pasando tantas cosas, es tan grande que como que no entiendes cómo, para dónde moverte, ¿no? Y entonces yo a Sí. veces me hablo, no sé, con la consejera de juventud de Gigante Huila y ha tenido unas posibilidades de liderar, de hablar, de conectarse, porque pues es un entorno mucho más pequeño. Ujú. Entonces siento que es una dualidad entre creerse el cuento y decir yo tengo que decir y tengo para opinar y tengo para construir y obviamente toda esta experiencia que viene del territorio. Sí, completamente ¿Tú de cómo lo acuerdo. ves? Esta pregunta me toca personalmente porque yo soy un joven que vino a estudiar a Bogotá, proveniente de otra región. Yo fui personero en el colegio, yo aprendí ciertas cosas de liderazgo en el colegio y en mi municipio. Y siento que es algo complicado participar. Incluso yo cuando llegué acá tuve un choque cultural y por lo que tú decías, como que también el choque cultural, incluso las condiciones, ¿no? Pues yo tuve el privilegio, tengo el privilegio como de estar bien económicamente, estar trabajando en la universidad. Pero tengo otros compañeros que, por ejemplo, les toca trabajar, les toca moverse muchísimo en Transmilenio, viven lejos. También se enfrentan a unas dificultades, como unos impedimentos materiales. Pero es cierto que vimos que como somos un país muy centralista, como decías tú, y, pero es verdad que acá en Bogotá hay ciertas oportunidades. No me gusta, no me parece lo ideal. Me gustaría que las regiones también hubiesen como potencialidades,
pero siento que también toca aprovechar como las oportunidades que se nos abren acá a los jóvenes que venimos de nuestras regiones. Y no solamente, ¿sabes? Yo hablaba con un colectivo de mujeres en Vera, acá en Bogotá, que con la chica hablábamos como que muchas veces uno piensa, como una persona de la región, como traer cosas de la región acá a Bogotá. Y eso es muy útil, pero también uno tiene que pensar en volver a la región. Y yo Exacto. vuelvo en vacaciones, yo vuelvo constantemente a Piedecuesta, allá a Santander con mi familia. Y yo estoy también todavía en este ejercicio de que estoy aprendiendo acá en Bogotá, que estoy trayendo de Piedecuesta acá a la Universidad de los Andes. Pero también qué puedo llevar allá, qué formas de liderazgo que estoy haciendo acá en la universidad, qué trabajo que estoy haciendo acá en la universidad puedo llevar a mi región. Entonces, siento que es difícil participar porque también hay prejuicios, también depende como las personas con las que te encuentres, si tienes una red de apoyo, de cosas materiales, pero siento que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que tenemos que impulsar jóvenes, incluso las universidades, las organizaciones, la sociedad en general, como acoger a estos jóvenes. Total. Y me encanta lo que dices, porque creo que ese ha sido como uno de los propósitos más grandes en mi carrera en los últimos años y es convencer de la importancia de volver. Sí, yo me fui del país, fui a estudiar a Francia y volví porque yo decía, hay mucho potencial por hacer en Colombia, hay mucho por hacer allá y no me arrepiento de los últimos 7 años. Ha sido un crecimiento impresionante para mí como persona, como profesional, pero también lo he visto en el país. Entonces está muy lindo porque cuando uno vuelve, tiene la capacidad, eso, de transformar, de llevar ese conocimiento, esa ampliación de horizontes que tuvo cuando viajó a Bogotá, a Cali, a Medellín, a los municipios y es muy lindo porque no es una polaridad, ¿sabes? No es como lo uno o lo otro, es como ese equilibrio que existe entre recojo este conocimiento, lo llevo a mi territorio, traigo el conocimiento de mi territorio y navegamos en ese mapa todo el tiempo, no es como una cosa o la otra. Eso es lo Sí, que me parece más potente de lo que sí, dices. muy importante. ¿Quieres? Vamos con la otra. ¿Qué impacto crees que tiene el servicio militar obligatorio en los proyectos de vida de los jóvenes y cómo debería evolucionar esa política? Servicio militar obligatorio. Uy, casi no me he puesto a pensar en eso. Pues yo salí del colegio de una vez empecé a estudiar. Siento que el servicio militar obligatorio, en cierta parte, como que a mí no me gusta que se impongan las cosas por parte del Estado y en general. Por ejemplo, hablaba el otro día en esta misma cabina de que acá en Colombia no es obligatorio el voto. Y yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con que las personas no voten, por ejemplo. El problema es como la razón por la que no votas. Como que me gusta que tengamos libertades individuales, pero siento que imponer el servicio militar como que limita también mucho la acción, el proyecto de vida que estás haciendo, así sean solamente 2 años, pero pues se te está obligando a hacer algo y hay jóvenes que de pronto tienen otros intereses, como que en otros países, incluso Europa, se está viendo que se está imponiendo otra vez el servicio militar obligatorio, pues es como Alemania y así. Entonces, en lo personal no estoy para nada de acuerdo. Respeto a las personas que decidan tener el servicio militar, hacer parte, tengo incluso conocidos que están haciendo parte de eso, pero que no se nos imponga. No todo el mundo queremos eso para nuestra vida. Y, o sea, y es muy valioso ese ejercicio y respeto mucho, me parece muy jodido, muy resiliente. Ser militar, ¿sí? Incluso decidirte, dedicarte a eso toda tu vida, pero que no se nos imponga, por favor. De acuerdo, ahí encontramos otro punto de coincidencia, es que yo creo que los proyectos de vida son válidos todos, ¿sabes? Y al final de esa capacidad de escucharte, de tener conversaciones difíciles contigo mismo, además el servicio militar viene como a los 16 años, es el momento más crucial para la vida, para entender uno hacia dónde quiere ir. Yo creo que es importante construir ciudadanía desde la juventud, pero creo que hay muchos caminos. ¿Sabes? No solo el servicio militar es un camino como para no comprometerse con el país, que es un poco como la apuesta, sino creo que hay mucho ejercicio. Yo mejoraría, por ejemplo, el servicio social que hacemos antes de graduarnos del colegio. A veces lo hacemos porque sí, como la ciclo de vida, lo que sea. Creo que se pueden hacer muchas opciones de cómo comprometerte con la ciudadanía, con el país, un poco y aprender a generar ese compromiso y esa conexión más allá de una obligatoriedad, es como cómo conectas tu proyecto de vida en ese momento tan difícil de la adolescencia, pues con esta idea de hacer país, ¿no? Y yo creo Ujú. que si escucháramos y tuviéramos la capacidad de entender que no todos los jóvenes son para el servicio militar, que no todos los jóvenes son para ciertas cosas, pues lograríamos como eso, no una obligatoriedad, sino unos jóvenes que realmente desde el disfrute y desde el compromiso hacen país. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, seguimos. ¿Listo? Listo, entonces nos Dale. despedimos. Ok, entonces, pues, no sé, despierto.
Dale, tú despídete. Bueno, primero agradecerte a ti por esta conversación, por permitirme encontrarme con alguien de una generación 16 años atrás de la mía y entender que tenemos muchos puntos en común, muchas búsquedas. A mí me ha encantado a los 18 años hablar como tú hablas. Creo que es increíble y tienes un potencial enorme para construir de aquí en adelante, porque bueno, increíble que a tu edad puedas tener esa construcción discursiva tan potente. Realmente muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a este espacio, ¿no? A todas las personas que lo han hecho posible. Tú que has sido una de las personas que lo ha hecho posible, de verdad. Muchísimas gracias, me parece muy, muy importante. Yo siempre he defendido que uno tiene que ir al territorio, escuchar esas voces particulares, no quedarse como en lo masivo en las redes sociales. Las personas particulares, la emocionalidad también es válida. Y hay muchísimos jóvenes que tienen ideas muy interesantes, que tienen una voz que tienen el potencial para hacer un cambio, para liderar, así sea incluso en lo micro y muchas veces se nos quedan por fuera. En historia, pues también pensamos en los silencios, no solamente en el relato histórico, sino en nuestro pensamiento, en la sociedad. ¿Cuáles son esos silencios a los que no les estamos poniendo cuidado y que históricamente han sido silenciados y marginalizados? Empecemos a darles como ese espacio para participar y darles como sí. Lo primero, para un cambio, primero hay que dar el espacio para participar, para escuchar esas voces. Y así podemos generar diálogo. Pero no hay diálogo si el otro no tiene la oportunidad de expresarse. Entonces, sí. Muchas gracias. A ti.